Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al fin de la era Merkel. Buenos días, Franco, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro. Mirá, Raúl, te cuento algo. Por primera vez, creo, en estos 16 episodios le vamos a dedicar uno a uno de los partidos más relevantes de los últimos tiempos en Alemania, que se llama Alternative für Deutschland. ¿Te suena? Sí, me suena un poco. Me ¿Te quiere suena? sonar. Me quiere sonar. Me entra por el oído derecho. Bueno, obviamente, como todos saben, es el partido de la derecha radical alemana, en español Alternativa para Alemania, y es actualmente el líder de la oposición. Ha conseguido ese lugar a partir de la formación de la nueva gran coalición entre los partidos más importantes que hace casi 4 años obtenían el primer y el segundo lugar, el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, y el Partido Socialdemócrata. Y juntos forman este gobierno y dejan a AfD como líder de la oposición. Este AfD tiene una posición relativamente buena dentro de lo que sería la intención de voto, siempre por arriba de los 10 puntos, etc. Y de pronto vemos que en las últimas semanas este partido ya baja en intención de voto cada vez más, hasta que llega a un número que no veíamos desde hacía años, te diría, que es el 7% de intención de voto. Y entonces, como en el fin de la era Merkel nos importa mucho hacer lo que no hacen los demás, los medios más tradicionales, vamos a hablar de AfD, pero no cuando le va bien y es noticia, sino ahora que le va mal y también es noticia. Claro, estábamos esperando a que tuviera una crisis y le fuera mal porque queremos contribuir a agrandar esa crisis y a que le vaya aún peor en las encuestas, Franco. Hay que decirlo claramente. Sí, ¿no? Ese es nuestro objetivo, combatir a los malos. Tal cual, tal cual. Bueno, y entonces decía antes, ¿no? Con 7 Sí. puntos de intención de voto es algo bastante potente. Vos estuviste mirando las encuestas. Sí, es la última de Forsa, de hace una semana, del 28 de noviembre. La ultraderecha de AfD se sitúa en el 7%, como decías, 2 puntos menos que la semana anterior, que bueno, puede ser no tan reseñable porque no se miran las tendencias entre semana, pero sí es reseñable que sea 5,6 puntos menos que su resultado de las últimas elecciones federales en 2017. Y además es relevante también que es el único gran movimiento en las encuestas de intención de voto sucedido en los últimos meses, ¿no? El resto permanece casi inamovible desde la aparición del coronavirus, ¿no? Sí, sí, de a poquito empieza a subir el Partido Verde, pero muy tímidamente, ¿no? Que de hecho, si tomamos, cuando hablamos de este tema, ¿no? Si tomamos el punto de la pandemia, digamos marzo aproximadamente, cuando empieza todo esto en Europa, como punto de referencia, y vemos cómo ahí se modifican las intenciones de voto en lo que marcan los estudios alemanes, vemos que el mayor beneficiado es el partido de Merkel, que digamos prácticamente sube 10 puntos. Eso tiene que ver con lo que pasó en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Donde el ejecutivo toma este rol de importancia y bueno, y se adjudica la confianza de mucha gente, la necesidad de confianza, te diría, ¿no? En una situación de crisis. Y los que sufren son los verdes, que eran los que venían subiendo, eran los que venían a ser el gran retador para la próxima elección. Hablaban de que iba a haber por primera vez un canciller verde, ¿no? Ellos mismos, hablaban, nosotros también. Sí. De hecho, fueron muy parejos en las encuestas hasta antes del estallido de la pandemia. Muy pocos puntos de diferencia en De torno hecho, a... hay un instituto que, si no recuerdo mal, era Forza, que Los los dio puso de empatados una vez en una empatados, sí. medición, en Sí, se ve 25.
claramente como desde marzo, lo que tú dices, la CDU, que estaba por debajo de los 30, está ya, llegó a estar cerca de los 40 otra vez, y ahora está en la última de Força que estamos hablando, está en el 37, ¿no? Claro. La curva que no cambia, que está igual desde hace años, es la roja, Franco, la del SPD. Sigue ahí en el Pensé 15. que ibas a decir D-Link, que también se podría decir lo mismo, ¿no? Tilinka igual, SPD igual, FDP tirando hacia abajo y AfD también claramente desde la pandemia hacia abajo, ¿no? Se podría decir que el crecimiento de Merkel se ha producido a costa de todos, principalmente de los verdes, obvio, pero también a costa de AfD, ¿no? O sea, he recuperado votantes, digamos, de derechas, la CDU de Merkel, al hacerse cargo, digamos, otra vez con ese perfil de canciller, de todos los alemanes, de la gestión de la crisis, ¿no? Sí, ha recuperado votos, o también puede ser que algunos votantes de AfD hayan vuelto a lo que sería la abstención, ¿no? Recordemos que en el 2017 prácticamente un tercio de los votos de AfD vienen de la abstención. Entonces es posible también que directamente algunos digan, bueno, estos son iguales que los demás, ¿no? Y caigan en ese lugar, digamos, de desencantamiento con la política. Pero hay una cosa importante con esto que está pasando con AfD, porque hasta ahora, con el amigo Andreu Jerez, que después lo vamos a tener un ratito acá en el programa, siempre nosotros teníamos esta tesis, esta idea de que Alternativa para Alemania era básicamente un grupo de expertos en capitalizar el descontento. Y si algo tenemos en ciertos sectores que salen a protestar a la calle, qué sé yo, es enojo, es descontento, es indignación por diferentes circunstancias que no vienen al caso ahora, ya lo dirás vos, algo al respecto. Y nos preguntamos por qué AfD no saca provecho de esto, porque si vemos que esa protesta está en la calle y al mismo tiempo AfD tiene el 7%, que es el peor número desde, insisto, antes del tema de los refugiados, estamos hablando de 2015, entonces hay algo que no encaja. Y vos estuviste ahí investigando un poco y encontraste un par de cuestiones, ¿no? Sí, hay varias razones, ¿no? Que responden a esa pregunta clave, que es la pregunta clave de este episodio, que es ¿cómo es posible que un partido de protesta no consiga rentabilizar políticamente el malestar entre parte de la población alemana por las medidas anticorona, ¿no? ¿Cómo es posible que un partido de protesta, por ahora, porque todavía no han llegado las elecciones, no consiga rentabilizar políticamente las protestas, ¿no? Y hay varias razones, las podemos ir viendo, ¿no? Algunas seguramente los oyentes les ocurrirán otras, nosotros hemos seleccionado unas cuantas y las podemos ir viendo ahora, ¿no? Sí. Si quieres empiezo yo Empezá. con la primera. Para mí es clave, ¿no? Que entre los que se manifiestan contra las medidas anticorona, que han hecho mucho ruido en estos meses, sobre todo con aquel episodio del, entre comillas, asalto al Bundestag, ¿no? Ahí le han salido duros competidores a AfD, ¿no? Los Querdenken, los conspiracionistas, los QAnon, los neonazis incomplejos, pues hablan más alto y dicen más burradas porque se las pueden permitir, ¿no? Sí. Y consiguen llamar la atención de los medios, atención que obviamente pierde el partido de la ultraderecha, con el arma preferido de la ultraderecha, que es la provocación estratégica, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, son buenos alumnos de AfD, han aprendido cómo han crecido en los últimos años y están utilizando la misma estrategia, ¿no? Y se están haciendo con espacio en los medios, y por eso que decimos que hablan más alto y dicen más burradas, están tapando, digamos, el mensaje de AfD, ¿no? Claro, sí, le quitan no solamente digamos, la posibilidad de poner el mensaje, sino de marcar la agenda, ¿no? Porque estamos hablando de ese tema y no necesariamente en los términos en los que tal vez a AfD les convendría eventualmente. Ahora, déjame agregar una segunda cuestión que me parece interesante y tiene que ver con el hecho de estar en el centro, ¿no? De ser el protagonista de la discusión. Y acá AfD también es algo que no ha logrado hasta ahora. Es decir, es cierto que es el único, o casi, ahí podemos hacer un matiz, pero digamos que es el único que abiertamente y completamente se manifiesta como el partido que quiere sacar provecho de esta protesta, ¿no? Digamos que se quiere hacer cargo de esto y decir, bueno, si vos querés expresarte en nuestro partido encontrás la misma expresión de enojo, por ejemplo. Y
Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, se parece a lo que pasó en 2014, hacia fines de 2014, lo mencionábamos, creo que el episodio anterior, no el otro, con el cumpleaños de Merkel, cuando hablábamos de Pegida, patriotas europeos en contra de la islamización de Occidente, que en diciembre de 2014 salían a decir, estamos en contra de Merkel y qué sé yo, bueno, un montón de cosas, y además de los refugiados, de la migración, y agregaban un montón de otros elementos, y AfD quería meterse en eso, Sí. quería, digamos, sacarle provecho y no podía. Y de hecho tuvo una discusión interna tan fuerte que termina con la salida de uno de sus fundadores, pero bueno, es una historia vieja, vieja. Y en Ujú. este caso pareciera que le está pasando lo mismo. Quiere sacar provecho, quiere meterse, quiere ser la expresión política y al menos en las encuestas no se refleja esto. Claro, porque, bueno, como tú dices, participa de las manifestaciones, pero tampoco juega un papel protagonista, ¿no? Está, pero no se le ve tanto, como decíamos, tapado por los mensajes un tanto delirantes y el comportamiento violento también Ujú. de otros grupos que encabezan estas protestas. Pensaba en esto que decías ahora de Pegida, porque luego vamos a ver, seguro que, bueno, en cuanto a las medidas anticorona, incluso hay parte del electorado de AfD, una parte importante, digamos un cuarto, el 25%, un poco más, que las considera adecuadas, razonables, esas medidas, ¿no? Ujú. Hay una parte del electorado que se le puede ir por eso, ¿no? Por ver cómo AfD se opone frontalmente a medidas que una parte de su electorado considera que son útiles para salvar, digamos, para que no se ponga en peligro su salud ni la de su familia y salvar la economía, etcétera, etcétera. Con Pegida era otra cosa, porque con Pegida al final obviamente fue un refuerzo después para AfD por todo lo que ocurrió, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los votantes de AfD están de acuerdo con esos mensajes, ¿no? Claro. Porque no les iba a ellos la vida en ello, ¿no? Como están viendo que hay gente que se está muriendo por coronavirus y puede ser que les toque a ellos. Y los votantes de AfD, hay que recordar, son gente mayor, Mm. muchos, Sí. que son Risico Gruppe, ¿no? Sí, y déjame agregar simplemente una cosita entre paréntesis, siguiendo con tu argumento. Hay muchos votantes de AfD en el este de Alemania y actualmente en esta segunda ola es una de las regiones más golpeadas, especialmente en Sachsen, ¿no? En Sajonia. Entonces Ujú. también eso también puede ser que tenga que ver con esto de, bueno, la estamos pasando mal, ¿no? A ver si la cortan con esto de quejarse por todo. Claro, y justo esta mañana o ayer por la tarde me llegaba el ejemplar semanal del Die Zeit, la nueva edición de esta semana, y Ujú. había en portada hay dos artículos sobre el corona y cómo el gobierno está gestionando y cómo los ciudadanos están respondiendo. Y uno de los dos artículos, que eran había una discusión entre ambos, ¿no? Hablaba de que muchas personas están, digamos, resignadas a que tiene que ser así. Ni siquiera se plantean ni están en permanente discusión de las medidas, ni están cada rato diciendo, no, esto tendría que ser así. Hay personas que dicen, bueno, tenemos que pasar por esto, nos resignamos y ya está. Y también hay votantes de AfD entre esas personas. Y yo no sé cómo ven que el partido, digamos, se sume a los Querdenken, a los conspiracionistas, a los que quieren, no sé, entraron el otro día en el Parlamento, si quieres lo comentamos después. Ujú. En fin, no sé. Y yo creo que AfD tiene un problema grande que tiene que ver también con que no ha resuelto su problema de liderazgo, que es que tampoco han resuelto el dilema en este tiempo de corona entre la permanente escalación, digamos, para satisfacer a ese electorado más conspiracionista o que puede estar más a favor de estas manifestaciones, o la moderación para no perder a moderación dentro de lo que se puede moderar la De lo que ultraderecha. cabe. Mm. Sí, para no perder a su electorado tradicional que estando en contra de algunas de las medidas anticorona, porque puede estarlo, no cree que el virus lo haya creado Bill Gates para forrarse luego con la vacuna, ¿no? Entonces, esto lo que hablábamos antes, que hizo una encuesta Infratest DIMAP para ver si las medidas anticorona eran razonables o habían ido demasiado lejos, Ujú. y en general el 54% por ciento de los alemanes decía que eran razonables, el 18% que todavía tenían que ser, que no habían ido suficientemente lejos, y solo el 26 que habían ido demasiado lejos. El AfD era el partido con más votantes que piensan que ha ido demasiado lejos, pero en realidad, si miras bien los números de AfD,
el 28 más el 16, que son 44, si no me fallan la suma, casi la mitad de su electorado o piensan que son razonables o piensan que no han ido, que tendrían que ser ir más lejos, ¿no? Con las medidas, ser más restrictivas. Si uno de cada dos de tus votantes cree que son razonables o que todavía podrían hacer más, y tu performance política durante estos meses de pandemia es criticar todo lo que se hace por parte del gobierno y de los estados federados, pues obviamente tienes un problema, estás perdiendo a un electorado importante, ¿no? Por eso está en el 7, ¿no? Por esto y por otras cosas, ¿no? Sí, bueno, y ahí también se refleja un poco algo que vamos a contar en un ratito nada más, que tiene que ver con una interna que hay en AfD. Es decir, AfD actualmente está viviendo periodos, digamos, algo complicados, porque dentro del partido, imagino que habrán hecho las cuentas que hizo Raúl recién, o se las hizo Raúl y no nos quiere contar y los está asesorando, pero claramente que se dieron cuenta de que tal vez este no sería el camino. Y de hecho, también es cierto que no es la primera vez que pasa, digamos. No solamente que tienen internas, sino que han decidido tomar un camino. Por ejemplo, cuando dijeron vamos a salir de la Unión Europea, que fue en enero del año pasado, y se dieron cuenta que eso no iba bien, hacer un Brexit, digamos, alemán. Entonces se tiraron para atrás. Y en este caso me parece que vamos por el mismo lado. Lo que pasa es que la cuestión es un poquito más ideológica, ¿no? Y en ese sentido, sí, bueno, puede ser que se les complique encontrar un punto medio en el centro, perdón, dentro del partido, pero eso lo vamos a explicar en un ratito. Déjame decir algo más sobre esto, que tiene que ver con alguien que no es de AfD y que se empieza a encolumnar atrás de esta idea de criticar las medidas del gobierno, o al menos no sé, de dejar ahí una semilla de la discordia, ¿no? Digamos, de plantar un poco de incomodidad. Y tiene que ver con alguien que es compañero de partido de la propia Angela Merkel. Y vos me vas a decir, bueno, ¿quién se atreve a cuestionar a Merkel? Primero, que ya lo hablamos el otro día, hay varios en la CDU que se la tienen jurada, como diríamos en Argentina, por diferentes razones históricas. Y uno de ellos es alguien que está compitiendo por sucederla al frente del partido, que se llama Friedrich Merz. Friedrich Merz es una persona que fue durante mucho tiempo diputado, en algún momento se fue, enfrentado con Merkel justamente, a mediados de los años 2000, se metió digamos, en lo que sería el mundo financiero, terminó de CEO de BlackRock y qué sé yo, o sea, un recorrido muy, muy interesante, ¿no? En el mundo de las finanzas, y que cuando Merkel en 2018 decide no ser más la candidata y no ser más presidenta del partido, vuelve a la política. Él dice que lo llaman, ¿no? Que le piden por favor. Entonces sí, él vuelve y se presenta, pierde frente a Annegret Kramp-Karrenbauer, pero después la propia Kramp-Karrenbauer renuncia y hay un nuevo proceso y él se vuelve a presentar como candidato y es el mejor posicionado por ahora, ¿no? Y lo que dijo el otro día, bueno, decímelo vos, que lo sabés mejor porque estuviste tuiteando sobre eso. ¿Qué dijo Merz sobre esto? Bueno, dijo que no era asunto del Estado, o sea, no es asunto del Estado cómo celebro la Navidad con mi familia. Fue muy comentado porque bueno, dijo el Estado en lugar del gobierno, digamos de alguna manera por no atacar directamente a su partido que lidera el gobierno, pero al final es el gobierno quien toma esa decisión, no el Estado, que es algo abstracto, ¿no? No es asunto del Estado cómo celebro la Navidad con mi familia. Esto lo dijo el 21 de noviembre, creo. Bueno, pues unos días después, la presidenta, ¿no? de la fracción del grupo parlamentario de AfD en el Bundestag, Alice Weidel, dijo exactamente la misma frase. Exactamente. O sea, vos decís que primero la dijo Merz y después la dijo la derecha radical. Claro, normalmente estamos acostumbrados a que los partidos de derecha, digamos, moderada o conservadora o mainstream, intentando tapar la fuga de votos a la ultraderecha o recuperar votantes que se han ido a partidos de la derecha radical, copien sus mensajes en un intento equivocado, como ya hemos explicado muchas veces, para recuperar esos votantes. Pero no estábamos tan acostumbrados a que la ultraderecha use los mensajes de políticos de un partido de derecha mainstream como es la CDU, ¿no? Por mucho que Friedrich Merz vaya de outsider y quiera representar, digamos, las bases más conservadoras del partido. Exactamente las mismas palabras. Es geht den Staat schlicht nicht an. Sí, es. También, a ver, esto se inserta en un frame un poco más amplio y te diría hasta mucho más
eficiente en términos de comunicación, que es el típico de película barata de Hollywood en épocas de vacaciones de Navidad, ¿no? Que es esto de salvemos la Navidad, ¿no? Y Sí, sí, aparece sí, el sí. Grinch ahí que la quiere destruir, Ujú. entonces ves como, bueno, los sentimientos, los valores. Entonces te meten esta idea de que hay una Navidad en peligro, porque no la vamos a poder festejar en familia y qué sé yo, Ujú. como debería ser. No sé quién dice, hay que buscar el libro donde dice lo que debería ser, ¿no? Pero hay un libro ahí que dice cómo debería ser la Navidad alemana y ellos salen a defender esa idea. Y digamos, el Lo- enemigo de todo esto Ujú. pareciera que es, bueno, la pandemia, etcétera, pero en realidad lo que están diciendo es, como dijo Merz, tu enemigo es el Estado, Mm. limitando tu libertad de celebrar la Navidad de la Claro, manera que vos querías. ese es Pese el a que tema. eso tiene que ver con que si no te Claro, morís, ¿no? O te claro, ese es contagias. es el tema el frame de la libertad, ¿no? El apelar a la libertad desde posiciones de derecha Claro, radical. pero es que una cosa es decir, yo defiendo mi libertad y otra cosa es decir, salvemos la Navidad. O sea, a mí, yo me pongo del Ujú. lado de salvar la Navidad enseguida. Pues Sí. estoy educado por Hollywood. Sí, no, no, pero es relevante que AfD en esa, digamos, en esas dudas que tiene durante este tiempo de pandemia, pues ha llegado a usar mensajes, ¿no? De políticos de la CDU, ¿no? Y yo quería preguntarte que has estado leyendo lo que está pasando en Sachsen-Anhalt y tiene algo que ver esto con lo que está pasando ahí entre CDU y AfD, que parece que se ponen de acuerdo para oponerse a un acuerdo Mm. del SPD y los verdes, no sé, cuéntanos un poco Sí, cómo es apareció esto. algo que llama mucho la atención, que de hecho pareciera como la continuidad, ¿no? De lo que venía pasando antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en febrero, se forma un gobierno liderado por una persona del Partido Liberal, apoyado por la CDU y AfD. Esto generó un lío político, se rompió el tabú porque la CDU colaboró con AfD, etcétera, ¿no? Y que esto no estaba permitido. De hecho, Merkel se enojó un montón y bueno, hubo un lío impresionante. Y después vino la pandemia, ¿no? Entonces como que esa discusión, ese debate de si hay que cooperar o no con AfD se eliminó de la discusión, ¿no? De pronto, obviamente por la pandemia. Y ahora, casi un año después, bueno, 10 meses después, aparece de vuelta en relación a otra cuestión. No es tan importante como formar un gobierno, pero sigue siendo algo que llama la atención y es una discusión sobre un importe que tenemos que pagar todos los que vivimos en la Alemania, que tiene que ver con el financiamiento de los medios públicos. Ese es un importe, digamos, que es obligatorio y si no consumís ningún tipo de medio público podés pedir no pagarlo, lo cual es muy difícil porque de alguna manera siempre consumís, ya sea la página web o algo. La cuestión es que el partido de la CDU, que está en el gobierno, pidió no aceptar una suba de unos centavos de ese importe y con ellos votó el partido de AfD y el de los liberales, en contra de la posición de socialdemócratas y verdes, ¿no? Que están en coalición con la CDU en el gobierno, si Es no me un lío equivoco. impresionante, claro. Exactamente, están así. Entonces, la cuestión es, de fondo, para simplificarlo, y el que tenga más preguntas nos escribe y nos manda un mail a eleccionesenalemania.com y lo explicamos a fondo, pero lo que llama mucho la atención es que otra vez aparece la Mm. CDU cooperando, aunque sea indirectamente, con AfD, ¿no? La justificación de siempre es, bueno, yo no puedo hacer nada si ellos votan así. Otros dicen, bueno, pero vos podrías de alguna manera manifestarte separado de eso. No sé, es muy complicada la situación para la CDU cuando pasan estas cosas y pareciera que es algo que vamos a empezar a ver cada vez más seguido, ¿no? Y en ese sentido aparecen muchos matices. Por ejemplo, cómo hacer para manifestarte en contra de alguna situación, por ejemplo, que el este de Alemania es muy perjudicado en términos de, por ejemplo, cobertura de los medios de comunicación públicos y querés mostrar que estás enojado con eso, sin estar en coalición, digamos, fáctica con lo que serían la extrema derecha, Ya. ¿no? Muy difícil ese punto. Bueno, esto se da sobre todo porque es un estado del este, ¿no? Y es posible eso, digamos, esos acercamientos son más posibles ahí. En este tiempo, obviamente, por ejemplo, desde uno de los políticos más importantes ahora mismo en el país, que es el presidente de Baviera, ha habido
de hace tiempo un cambio de actitud hacia AfD y los ha señalado como el enemigo a combatir, cuando hace tiempo no era así, ¿no? Pero es verdad que la CDU también tiene que resolver esto y que si Friedrich Merz llega a liderar el partido, estas colaboraciones se van a hacer más habituales. Y bueno, ahí ya estamos entrando al terreno de la especulación, pero sí que es cierto que es mucho más factible que pase algo así que con Merkel, ¿no? O sea, Merkel es un no rotundo y acá, de hecho, más allá de esta declaración que vos mencionabas antes de Merz, en algunos momentos, en algunas entrevistas, él ha dicho que desde el punto de vista del contenido, él no tiene por qué descartar hablar con ningún partido, si coincidís en el contenido. Sin mencionarlo, bueno, está abriendo una puerta, ¿no? Y claro, ahí aparece de alguna manera ese elemento que siembra discordia en AfD. ¿Por qué? Porque hay sectores que ahí ven una oportunidad, aunque sea un poquito, a ver qué pasa, y para explorar esa oportunidad tenés que lograr que tu partido, en este caso AfD, no sea tan radical, es decir, que no me des razones para cerrarme la puerta, y ahí es donde empiezan las fricciones, y una de las cosas que vimos, que vos lo estuviste siguiendo, Raúl, fue diputados de AfD, del Bundestag, invitando a gente a pasar a una sesión donde se iba a discutir una ley sobre el tema de la pandemia, y que bueno, se armó un lío impresionante. Sí, bueno, una de las activistas, entre comillas, que entraron, se consideran a sí mismos activistas, como aquella que decía que se comparó con Sophie Sol, ¿no? ¿Recuerdas? Que fue tremendo. Sí. Bueno, invitada por diputados de AfD, y esta acabó insultando al ministro de Economía, Peter Altmaier, y mientras lo grababa con su móvil, ¿no? Pues hombre, no ayuda este tipo de... AfD les puso una multa a los diputados que invitaron a estos, ¿no? Una multa que sería por hacer algo, ¿no? Claro. Para que no les... Pero vamos, no ayuda que den espacio, que le abran la puerta, ¿no? Cuando veníamos del intento de asalto aquel al Bundestag, de repente AfD les abre la puerta y acaban insultando al ministro de Economía, ¿no? En un país, digamos, que se dice serio como Alemania, esto no encaja mucho en los valores de los alemanes, ¿no? Pero bueno, hay más razones para esto y sobre todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del problema de liderazgo, que luego lo vamos a comentar con Andreu Jerez, ¿no? La lucha entre las diferentes almas y sectores del partido, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y es obvio que entre los diferentes dirigentes de AfD no hay lo que se dice buen rollo. No sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Pero han pasado más cosas, sí, ¿no? Ahí apareció alguien del Partido Socialdemócrata con una idea buenísima, una idea impresionante, una idea que iba a solucionar todos los problemas que estamos de alguna manera enumerando ahora. Se llama Georg Mayer y se le ocurrió hablar de ilegalizar a AfD. Muy bien, Georg. Genio. Impresionante, ¿no? Lo aplaudimos. En serio. Vamos. Gracias. Vamos, Georg. No, era lo que necesitaba. O sea, justamente ahora que lo que hay que hacer es dejarles que sigan bajando las encuestas, les da esa tabla de salvación, ¿no? Eso, si alguien lo plantea y empieza a hacerse ese procedimiento, eso sería en realidad la tabla de salvación del partido, ¿no? Porque podría volver a apelar a lo que AfD necesita siempre, un enemigo externo, ¿no? Que quiere, en este caso, silenciarlos y con él a un porcentaje grande de alemanes y alemanas que les respaldan, ¿no? Entonces, es alucinante que en estos momentos, en lugar de estar haciendo lo que estamos nosotros haciendo aquí, que es hacer sangre y contribuir a que sigan cayendo, este señor del SPD proponga eso, dándoles, digamos, aires, ¿no? Aire a AfD. Sí, claro. En uno de sus peores momentos. A ver, hay una frase que debimos haber dicho muchas veces en este podcast y no lo hicimos, grave error. Tal vez la dijo el doctor Fausto, no sé cuándo estuvo, pero Napoleón decía que cuando tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas, ¿no? Entonces no pongas sobre la mesa la idea de ilegalizar un partido. Correcto. Algo que en realidad no es muy fácil, no es que dijo estas dos cosas, listo, afuera, porque también hablaría mal del Estado de Derecho en el país, ¿no? Más allá de la posición que tengamos con AfD, no es algo tan sencillo. Estás generando un proceso enorme en términos de tiempo y también de impacto en la opinión pública. Entonces, claro. Claro, esto aquí, quiero decir, es mucho más inteligente
antes que legalizar el partido, pues hacer discursos como los que nos tiene acostumbrado Merkel últimamente en el Bundestag, hablando de que sí, la libertad de expresión de los diputados de AfD está muy bien, todos tenemos la libertad de expresión, lo garantiza el Estado de Derecho, pero termina donde empieza la dignidad de las personas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, es mucho mejor marcarlo así que decir, no, porque han dicho esto, vamos a legalizarlos. Pues nada, tendrían la campaña hecha, o sea, están en el 7, pasarían del 15, seguro, vamos. Así que, Georg Mayer, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, Georg. Chao. Bueno, pero ahora yendo a algo que pasó en esta semana, casi hace una semana, y es justamente la celebración de un congreso del partido de Alternativa para Alemania. Nada mejor que en el medio de una crisis armar un congreso para visualizarla bien, ¿no? Es una gran decisión. Y nada mejor que hacerla en el medio de Corona, donde estamos todos en la segunda ola contagiándonos sin parar, cerrando escuelas y qué sé yo, y juntar abajo del mismo techo a 500 personas, encima pidiendo que no sea obligatorio usar el barbijo. Por suerte fracasó ese pedido, pero igualmente se juntaron en la ciudad de Kalkar, en Nordrhein-Westfalen, y se juntaron los amigos y le preguntamos yo diría que el que más sabe sobre AfD de habla hispana en Alemania, ¿no? Digamos, a Andreu Jerez, nuestro amigo, también ideólogo del nombre de este podcast, El fin de la era Merkel. Y nos hacía un análisis y lo queríamos compartir con ustedes porque es bastante interesante lo que nos cuenta. ¿Qué pasó el fin de semana con AfD? Bueno, lo primero que pasó es que AfD se convirtió en el primer partido con representación parlamentaria en el Bundestag en celebrar un congreso presencial con 500 delegados desde el inicio de la pandemia. El partido reforzó así su posición opositora a las medidas restrictivas y a las recomendaciones de reducir al máximo los contactos sociales. Por tanto, más allá del contenido del congreso, dedicado por cierto a un programa social para Alemania, el congreso en sí ya tuvo una carga simbólica. Lo segundo que ocurrió fue lo que viene ocurriendo en AfD prácticamente desde su fundación en 2013. El Congreso volvió a hacer público y notorio las enormes divisiones que atraviesan al partido ultraderechista. El copresidente Jörg Meuthen, teóricamente más cercano a la nacional conservadora y por tanto a la teóricamente más moderada, criticó abiertamente a los sectores que se acercan a los negacionistas de la pandemia y a aquellos que comparan las actuales restricciones para frenar el virus con los inicios de la dictadura nacionalsocialista. Una banalización del nazismo que ha sido, por cierto, históricamente usada por el neonazismo para construir su discurso político y que está claro a quién representa. En todo caso, la sensación que queda es que a AfD le entran dudas de su estrategia a las puertas de un año electoral como el 2021. Esas dudas son evidentes y se hacen patentes si miramos a las encuestas de intención de voto. En ellas vemos que el partido ya no solo está estancado en algunas encuestas, sino que otras incluso le otorgan un 7% de intención de voto, que es su menor valor desde que entras al Bundestag en 2017. Bueno, clarísimo, Andreu, ¿no? No, impresionante. Quitemos el resto de lo que hemos hablado nosotros y dejemos Duraba un minuto. En un minuto lo resumió todo de manera magistral y... Con ese tono de corresponsal que a mí me encanta. Me encanta. No, bueno, tiene experiencia, ¿no? ¿Cuántos años trabajando en los medios de comunicación? En tele, en radio, en todos lados estuvo. Pero hay algunos elementos interesantes, ¿no? Esto que él menciona de la discusión entre moderados y extremistas, como decías vos, dentro de lo que cabe en AfD, porque ¿qué es ser moderado en AfD? No negar el holocausto ahí te califica de moderado, pero ser un xenófobo, no sé, es medio raro, es complicado. Xenófobo moderado. Claro, sí. Entonces... Soy xenófobo, pero poco. Sí, ¿no? Que la discusión se parece mucho a lo que pasó varias veces en la historia, en la vida corta de este partido. Recordemos que nació en 2013, o sea, es muy reciente. Que se da una discusión en términos de liderazgo, es decir, el jefe del partido, digamos, tiene alguna posición que tal vez no es compartida con lo que está haciendo efectivamente el partido, ¿no? En lugar de ser al revés de alguna manera. Y tiene que ver con esto de, por ejemplo, Meuthen habló de llamarle dictadura, ¿no? al gobierno actual o ese tipo de cosas. Él dijo que eso no corresponde
Pese a que él ha tenido alguna de estas manifestaciones en el pasado, pero bueno, ahora se le ocurrió que no. Y algo que me llama la atención es que esta historia, si bien se repite, no terminó como las otras veces, que era con la salida del jefe, es decir, con la pérdida total de poder del que estaba en la silla de jefe en ese momento, sino que en este caso salió relativamente fuerte de eso, ¿no? Porque terminó imponiendo su visión en las diferentes votaciones que hubo y se mantuvo, digamos, ahí en el liderazgo del partido. Entonces eso ya es una diferencia con lo que venía pasando antes. Claro. Y habla de un partido tal vez un poco más estructurado, ¿no? En términos organizativos y vos sabés más de partidos políticos, ¿no? Pero en términos, digamos, de formación tal vez está más fuerte en ese sentido. Bueno, el hombre este que se dedica sobre todo a la parte interna habrá tenido tiempo, ¿no? De ganarse también adeptos, de trabajar en sus propias estructuras, de poner, digamos, personas afines en los lugares donde tienen que estar. Ese trabajo interno de partido que no se ve, pero que es súper importante para mantener el control, obvio. Tal vez por eso eligió este señor Meuthen, que es el líder del ala moderada, insisto, entre comillas, muchas. Tiene sentido que haya elegido ser eurodiputado y alejarse del Bundestag, ¿no? Y no estar en el día a día y en la discusión diaria, sino que desde Bruselas, entre comillas. Digo mucho entre comillas, tengo que dejar de decir entre comillas porque suena muy raro. Siempre entre comillas. A Bruselas irá un día a la semana y ya está. Claro, y el resto del tiempo lo usa tal vez para hacer lo que vos acabas de decir, pero le hicimos una segunda pregunta a Andreu, ahí bien. Apelando a su característica de visionario, y le preguntamos por el futuro del partido. Escuchá lo que nos dijo. ¿Y qué significa todo esto para el futuro del partido? Bueno, lo curioso es que AfD duda de su estrategia en medio de una crisis de enormes dimensiones, como la generada por la pandemia, una oportunidad que los ultras alemanes llevaban, curiosamente, esperando desde hace años. En medio de esta oportunidad histórica que le concede un virus, con el cierre de negocios y la caída del PIB nacional y europeo, AfD es simplemente incapaz de capitalizar el impacto social de la pandemia ni el miedo que genera el futuro. Contra pronóstico, al menos para mí, la CDU, que recordemos que estaba en mínimos históricos de intención de voto el pasado febrero, es el partido que mejor parado está saliendo de todo esto. Seguro que Merkel juega un papel clave. Pero Merkel se va en 2021, como bien explicáis en el podcast desde hace semanas, por lo que yo me llevaría mucho cuidado en dar por muerto a AfD. Sí, el partido está en mínimos de intención de voto, pero sigue muy cerca de obtener un resultado de 2 dígitos y es muy posible que todavía no hayamos visto los peores efectos económicos y sociales de la pandemia, no solo en Alemania, sino también en el resto de la Unión Europea y del planeta. Sigo pensando que AfD, a pesar de ser un partido ultra y de esencia neoliberal, está mejor posicionado que cualquier otro partido alemán para capitalizar el descontento de importantes sectores electorales de Alemania, si el desempleo aumenta, si ciertas estructuras económicas se hunden o si llegan nuevas olas migratorias como la que vivimos en 2015. Y esto el partido lo sabe y por eso en el último congreso se dedicó a aprobar un programa social nacional, digámoslo así. Y todo esto a las puertas del fin de la era Merkel. Espectacular, Andreu. Un programa social nacional. Se ha invertido. Sí, nacional social. Dice la oportunidad histórica que le da un virus, ¿no? Es impresionante, Andreu, las palabras de los periodistas de raza. Y tiene toda la razón. Y por eso, cuando hacemos esta pregunta de cómo es posible que un partido protesta no haya sido capaz de rentabilizar políticamente, decimos por ahora, ¿no? Uh-huh. Porque, con lo que dice Andreu, obviamente es el partido con más posibilidades de rentabilizarlo. Claro, aquí está el tema de que la performance del gobierno en la política económica, todas las ayudas que ha puesto en marcha, endeudarse como nunca se había endeudado Alemania, el Kurzarbeitgeld, todas las ayudas para empresas, para emprendedores, el Kinderbonus, todo eso está evitando, digamos, que haya un colapso social y económico en Alemania, que obviamente sería caldo de cultivo para AfD, ¿no? Entonces, bueno, es posible que haya mucha gente que le está yendo peor, pero bueno, la gente que está en Kurzarbeit y que lleva ya unos cuantos meses está cobrando el 80% de su sueldo y está en casa, quiere decir que no da para hacer una revolución, ¿no? No, y también... Por ahora. Entonces, sí, perdón, adelante. No, me refiero que es verdad que está en la mejor posición, que por ahora no lo está aprovechando y que veremos cómo viene el futuro. Si el tema de la vacuna funciona y funciona bien, pues la oportunidad se les habrá ido, ¿no? Sí. Y llegarán a las elecciones con un papel secundario
en el tema del corona y teniendo que redefinir todas sus estrategias y sus propuestas, aunque bueno, con un programa nacional social o social nacional igual lo tienen hecho. Bueno, te iba a decir algo con respecto a eso, que es un partido que, como te decía al principio, son los líderes de la oposición, tuvieron 6 millones de votos, etcétera, pero al mismo tiempo tienen un montón de baches, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un programa social, hablar, por ejemplo, del tema de las jubilaciones, es algo que AfD no tenía resuelto, tenía ideas generales, ¿no? Digamos, muy amplias, pero no tenía un programa de partido donde se pueden encontrar los lineamientos concretos de políticas públicas. Y eso es una de las cosas que este partido nunca ha hecho, porque claro, tampoco le convenía, porque no está en su rédito político, no se basan en la capacidad de articular políticas públicas, ni mucho menos, pero sí que para un partido serio que se quiera sostener en el tiempo, tienen que empezar a pensarlo, y de ahí venía este congreso. Claro, los partidos protesta no se les da bien lo del programa, y de hecho no les conviene tener un programa fijo, porque no en cuanto anuncian medidas concretas empiezan a perder parte de sus apoyos. Es obvio, ¿no? Porque una cosa es apoyar la protesta y otra cosa es apoyar medidas concretas que igual no te benefician a ti, ¿no? Como ciudadano. Bueno, Raúl, ya estamos llegando al final. Me dijiste que traías un regalo para los oyentes y las oyentes de... Bueno, lo traes tú, que eres el artista, ¿no? Pero sí, vamos a hacer un estreno en primicia en este episodio 16 del fin de la era Merkel. Como es un episodio dedicado a AfD, pues vamos a estrenar aquí, en primicia para el mundo, el tráiler del episodio sobre Alemania de Epidemia Ultra, el podcast que estás haciendo, que llevas ya cuatro episodios y que está teniendo muchísimo éxito y una gran audiencia y mucha interacción de los oyentes. Y bueno, los oyentes, en este caso del fin de la era Merkel, van a poder escuchar este tráiler en el que, obviamente, tratándose de Alemania, AfD tiene un papel protagonista. Así que, si quieres, adentro con el tráiler. Dale, Franco. Una abuela le cuenta a su nieto viejas historias. Lo hace cada noche. Le cuenta sobre su pasado, sobre la patria. Hay nostalgia en su voz. Le cuenta que se tuvieron que ir cuando llegaron los rusos. Está hablando de Prusia Oriental, de 1944, de la guerra. No eran jerarcas nazis, pero por el mero hecho de ser alemanes, fueron obligados a abandonar el lugar en el que habían nacido, junto con otros 14 millones de personas en muchos otros lugares de Europa. Se convirtieron en refugiados. El niño que la escucha es Björn Höcke. Él nació en el oeste de Alemania, casi 30 años después de la guerra y de esa odisea de sus abuelos para encontrar un nuevo hogar. Cuando sea mayor, y aunque parezca contradictorio, ese niño se convertirá en el enemigo de los refugiados, en el predicador del odio, en uno de los que hará posible que Alemania volviese a tener una derecha radical. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco de Ledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Alemania, de euroescéptico a ultraderechista. O cómo la derecha radical vuelve a tener un lugar. Escúchalo en Spotify, en epidemiaultra.org o en Amphibia Podcast. Bueno, Raúl, ¿qué me contás? Madre mía, piel de gallina. Fuerte. Joder, fuerte, ¿eh? Así va a ser todo el episodio. Va a ir por ahí. Pero siempre, bueno, intentando también mantener un poco otros registros, ¿no? Justamente hoy, en un rato, vamos a hablar con Romina Ballester, que es la chica con la que trabajo, que es guionista y con la que trabajo los guiones. Y vamos a hablar un poco de cómo armamos estos guiones, de cómo funciona el proceso. Y una de las cosas es esa, mantener registros diferentes para que
para que todo no sea golpe bajo, porque obviamente que es un tema que podría tranquilamente quedarse en ese nivel. Claro, es hoy a las 9 hora europea, ¿no? A las 9 horas europeas, sí, de... exactamente a las 5 de Argentina, si no calculo mal, y bueno, y los siguientes horarios en los otros países. En el Instagram de Epidemia Ultra, ahí estaremos, Franco. Bueno, pues cerramos, ¿no? Nos vemos una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, también por el feedback. Y recuerden, suscríbanse a Spotify, Apple Podcast, dejen una buena valoración y cuídense mucho, que todavía queda para la vacuna. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita leccionesalemania.com o síguenos en Twitter. Chao, chao. Chao. Raúl. Dime, Franco. ¿Sabes lo que me pasó? Que te quedaste sin hierba para el mate. Me quedé sin yerba, estoy desesperado. ¿Y qué haces sin hierba para el mate, Franco? Cosas que no se pueden contar en un podcast abierto al público. Chao, Raúl. Chao.